La culpa del pecado pesa sobre nuestros corazones, también sobre nuestra mente. Ciertos pecados acarrean una carga más pesada para el alma que otros. Es un dolor que todos han sentido en sus esfuerzos por servir a Dios. David expresa este gran dolor a través del Salmo 51. El trasfondo de la escritura de este salmo es después del asesinato de Urías por David para encubrir su relación adúltera con Betsabé. El profeta Natán ha enfrentado a David con su pecado y ahora está lidiando con una conciencia que está siendo torturada debido a sus acciones. La forma en que David lidia con su pecado y su conciencia culpable nos enseña lo que debemos hacer después de reconocer nuestros pecados. Hay 3 formas en que David refuerza su súplica de perdón en este Salmo 51. En los 2 primeros versículos, David expresa su profunda necesidad de perdón por sus pecados. David escribe su necesidad usando el paralelismo hebreo que la mayoría de las traducciones al inglés retienen. Hay 3 formas en las que David refuerza esa súplica de perdón. Vamos a leer estos 3 versículos para poneros en situación, para que un poquito podáis entender el Salmo y también estas 3 formas en las que David está reforzando esa súplica de perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En primer lugar, la súplica de David se basa en la misericordia. Se basa en el amor inagotable y la compasión de Dios. David no confía en ninguno de sus servicios pasados en su súplica. David no le pide a Dios que mire lo bueno que ha sido en un rey hasta ahora. David pide misericordia a Dios. David confía estrictamente en la misericordia, en el amor inagotable, en la compasión de Dios. Aunque David ha fallado por el pecado, Dios no falla, sino que continúa comprometido con aquellos que confían en su misericordia. En segundo lugar, David también describe su error, y lo hace con 3 palabras diferentes: transgresiones, iniquidad y pecado. David no se enfoca en ningún pecado específico, pero es comprensivo en la descripción. David no necesita misericordia solo por su pecado con Betsabé y Urías. Más bien, David necesita misericordia durante toda su vida porque su vida ha estado llena de pecado. Esto lo puedes ver en el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David realmente se da cuenta de su condición espiritual ante Dios. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? ¿Podemos reconocer ahora mismo nuestra condición de pecador? Finalmente, David usa esta forma triple para describir lo que le pide a Dios que haga con sus pecados. David pide a Dios que los lave completamente, que lo limpie, que borre sus pecados. Y el movimiento de estas 3 palabras es interesante. El borrar las transgresiones habla de la responsabilidad de David ante Dios. Pide que se borre la pizarra ante los ojos de Dios. Pero David no solo quiere la pizarra, sino que también quiere que su alma esté completamente lavada, esté completamente limpia. Él está pidiendo ser limpiado para poder estar en la presencia de Dios. ¿Anhelamos nosotros también esa limpieza de parte de Dios? ¿Anhelas cada día que Dios te limpie? Es importante ver que David comienza la oración a Dios. David, siendo sinceros, no pone excusas. David no intenta justificarse a sí mismo. No dice que Betsabé nunca debería haber estado en la azotea. No se declara humano y todos los cometemos los mismos errores. No. David es completamente honesto con Dios. No trata de ocultar su pecado, ahora que se ha enfrentado al error. No sigue fingiendo que a Dios no le importa. Sabe que debe confesar su pecado ante Dios. Y David nos da una lección hoy. La importancia de confesar nuestros pecados a Dios. Está bien
que no volvamos a cometer pecado. Pero la clave de todo es confesar ante Dios nuestros pecados. David ha pecado contra Dios. Y en el versículo 3, como hemos leído, David describe la carga de la culpa de sus pecados que ha estado cargando. David dice, porque conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. David habla del dolor que las personas llevaron dentro de sí mismas cuando han hecho cosas que son graves. Tu conciencia no te deja ir. Sabe que no debiste haber hecho lo que hiciste. El error está en la mente, te mantiene despierto por la noche. ¿Y David qué hace? Proclama abiertamente a Dios que ha pecado. David no niega lo que ha hecho, pero se da cuenta de la gravedad de su pecado cuando declara que ha pecado contra Dios. El pecado nos lastima a nosotros mismos y el pecado lastima también a otras personas. La violación máxima es verdaderamente contra Dios porque hemos violado su propio carácter tal como se expresa a través de sus leyes. Cualquier castigo dado por Dios es justo, es irreprensible. Y David reconoce que le corresponde el castigo. Se da cuenta de que sus acciones son violaciones y son dignas de condena. Los cargos contra David son correctos. El juicio debe ser justo. Lo que me llama la atención es el versículo 5. Este versículo 5 se ha utilizado para otorgar muchos significados diferentes por comentaristas, por predicadores, por eruditos. Las versiones modernas han intentado hacer que el versículo 5 lea algo que David no dijo. He aquí en maldad fui engendrado y en pecado me concibió mi madre. Esta es la lectura literal del hebreo original del Salmo. Debería ser obvio para nosotros que David no está entrando en una discusión teológica en medio de su oración de necesidad de misericordia. Hay que reconocer que David no está intentando probar o refutar el pecado original. De hecho, basándonos en lo que dice David, debemos aceptar que David no está enseñando en absoluto el pecado original. Si David estaba enseñando el pecado original, entonces David está quitando la culpa de su pecado de sí mismo y se la está colocando ¿a quién? A Adán. Sin embargo, sabemos por el contexto que esto no es en absoluto lo que está haciendo David. David ha declarado poderosamente, contra ti, solo contra ti he pecado. La culpa de David proviene de sus propias acciones y no de los pecados de otro. De esto te hemos hablado en muchas ocasiones, libre albedrío. Adán y Eva tenían el libre albedrío de escoger entre el bien y el mal, entre comer del fruto o pasar del fruto. Si no tuviéramos libre albedrío, estaríamos siendo esclavos de Dios. Estaríamos sometidos a Él. Pero Dios es un caballero. Como dice Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón, llamando. Él no fuerza la puerta del corazón. Dios no entra, no echa la puerta abajo. Está llamando. Es un caballero. Ahí entra nuestro libre albedrío, de escuchar la voz, de abrir la puerta y dejar que Dios entre en nuestra vida. De acuerdo con estos 3 primeros versículos de este Salmo 51, David está declarando que ha estado pecando toda su vida. Hay tanto pecado en su vida que es como si hubiera estado pecando desde el día de su nacimiento. Sé que nos hemos sentido de la misma manera que David cuando fallamos hacia Dios. ¿Te has sentido así? Yo sí, en muchas ocasiones. A menudo sentimos que hemos estado, como dice ese dicho popular, metiendo la pata. Nos sentimos fracasados. Este es el punto de David sobre sus propias circunstancias. David no está diciendo que nació culpable o que nació pecador. Más bien David está diciendo que ha llevado una vida llena de transgresiones, iniquidades, pecados y que necesita la misericordia, necesita el amor inagotable, necesita la compasión de Dios. Crea en mí un corazón limpio. Podría ser el título de este espacio. David, crea en mí un corazón limpio. Y siguiendo con el Salmo, llega otro punto importante a partir del versículo 7 hasta el versículo 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Qué palabras del salmista, ¿eh?
Habiendo confesado sus pecados, David está suplicando por la limpieza de su culpa. En cuanto a ser purificado con hisopo, el comentario bíblico del expositor dice: los inmundos, como los leprosos, solían presentarse ante el sacerdote con motivo de su purificación. El sacerdote, satisfecho de que la persona impura había cumplido con los requisitos para la purificación, tomaba un manojo de hisopo y rociaba a la persona con agua, que era símbolo de la limpieza ritual. Y aquí el salmista pide al Señor que sea su sacerdote, tomando el hisopo y declarándolo limpio de todo pecado. David le está pidiendo a Dios la purificación completa de los pecados, para que ya no sea considerado inmundo por Dios. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento una persona impura tenía que permanecer fuera del campamento hasta que los sacerdotes hicieran la purificación. Lo puedes leer en Números capítulo 12. Esto simboliza la ruptura de la comunión con el resto del pueblo de Dios y con Dios mismo cuando se encontraba inmundo. Seguramente muchos de nosotros estaríamos todos los días fuera del campamento. David de manera simbólica está pidiendo la restauración de la comunión con Dios. Y el versículo 11 señala fuertemente que esta es la preocupación de David. No me eches de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. David comprende que se ha separado de Dios, pero ese no es el resultado que desea en su vida. David quiere permanecer con Dios y no ser desechado por sus iniquidades. Pero David sabe que necesita que Dios tenga la misericordia para que pueda permanecer en comunión con Dios. David pide que lo laven para que esté más blanco que la nieve. David tiene una conciencia culpable. Sus manos están manchadas de sangre. Y el único que puede limpiar, el único que puede lavar, es Dios. Restáurame. David está pidiendo restauración espiritual. David desea volver a escuchar gozo, alegría. ¿Sabes una cosa? El pecado quita el gozo de la vida y trae graves consecuencias. Y David quiere volver a los días de gozo y alegría. En el versículo 12, David está solicitando la restauración del gozo de la salvación. Y lo que me llama la atención es que David es consciente de su condición espiritual en ese momento. David se da cuenta de que el pecado acaba con la relación y solo la misericordia de Dios puede restaurar a David. Quizás el pedido más grande y hermoso de David se encuentra en el versículo 10. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no solo quiere ser limpiado, se da cuenta de que necesita cambios de vida, cambios en el corazón. David quiere que todo lo que es impuro se elimine del corazón. A veces necesitamos una llamada de atención en la vida para darnos cuenta de que nuestro espíritu no está bien y necesita una renovación. Esta idea de la renovación del espíritu no es simplemente un concepto del antiguo pacto. No. Esto lo puedes llevar a la práctica hoy en día. Recuerda las palabras de Pablo a Tito. Pero cuando apareció la bondad y la misericordia de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por las obras que hiciéramos en justicia, sino según su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador. Lo puedes leer en Tito capítulo 3, versículos del 4 al 6. ¿No nos enseñan las Escrituras que nuestro espíritu ha sido corrompido por el pecado? En todo momento. Hemos permitido que el mal habite en nuestras mentes y que la maldad se haga un hogar en nuestros corazones. Pero ¿sabes una cosa? Podemos ser renovados. Tú y yo podemos ser renovados cuando buscamos la misericordia de Dios. Pablo usa los mismos términos que David cuando habló del perdón de los pecados. La misericordia de Dios ha llegado a través de nuestro Salvador Jesús. Cristo nos ha salvado según su misericordia y no por nuestras acciones, porque nuestras acciones son malas, son pecaminosas. Somos salvos por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. El lavamiento del que leemos en el Nuevo Testamento es el bautismo. Aquí es cuando nuestros pecados son lavados. Hechos capítulo 22, verso 16. Y cuando nuestro espíritu se renueva, es decir, se limpia, somos llenos del Espíritu Santo de Dios.
Pablo dijo lo mismo. El lavamiento de la regeneración es arrepentirse y ser bautizado para el perdón de los pecados. El don del Espíritu Santo es la renovación del Espíritu Santo. Estamos llamados a enseñar a otros sobre los caminos de Dios. Tenemos que contarle a otras personas sobre la misericordia de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que mostrarle a la gente que también hemos estado sumidos en pecados, pero que Dios ha hecho un sacrificio por nuestros pecados para que podamos renovar nuestro espíritu y restaurar nuestra relación con Dios. Tenemos el deber basado en la misericordia de Dios de contar esta gran noticia a los demás. ¿Cómo podemos callarnos cuando se nos ha dado un regalo tan grandioso? ¿Cómo no compartir con otros la gran noticia del amor de Dios? Todos debemos enseñar. Y por eso te invito a que leas el versículo 13, continuando con el Salmo 51. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Llamados a enseñar, llamados a restaurar, llamados a compartir el amor de Dios a los incrédulos. Siguiendo con el capítulo, versículos 14 y 15, llega un momento donde hay que alabar y glorificar a Dios. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Nuestras lenguas deben cantar en voz alta la justicia de Dios. Me encanta cuando en las reuniones, en los cultos, las canciones que cantamos no son sobre nosotros, sino sobre Dios y lo que ha hecho por nosotros. Dios nos pide que le declaremos nuestras alabanzas en cuanto a su gran justicia. Y hoy en día hay muchos salmistas que ya no mencionan en sus letras a Dios. Escuchas canciones y a lo mejor la canción parece que se la está cantando una mujer a un hombre o un hombre a una mujer. Hoy en día está sucediendo esto. Ya no se canta a Dios, ya no se glorifica a Dios. Ahora las canciones siempre son a mí, a mí, a mí. Bendíceme a mí, renuévame a mí. ¿Y dónde está el dar a Dios? El glorificar su nombre, el exaltar su nombre. Esto no quiere decir que cuando nos reunimos durante una hora a la semana debamos asegurarnos de cantar algunas canciones. Esta es la adoración del corazón por la mañana y por la noche, es decir, en todo momento. Y David declara que nuestros corazones deben estar sintonizados con Dios. Nuestros corazones deben cantar a medida que avanzamos el día. Nuestra boca tiene que cantar himnos, salmos que glorifiquen a Dios, que honren su nombre. Y esto se está perdiendo hoy en día. Somos personas bendecidas con muchas razones para dar gracias y alabar a Dios. Un corazón contrito y quebrantado. Esta es la parte final de esta reflexión. Esta es la esencia misma de lo que desea Dios. Dios desea nuestros corazones y nuestro sacrificio, y no nuestros sacrificios, perdón. Nuestra adoración no tiene sentido si nuestro corazón no está involucrado. Yo soy de los que piensan, y muchas veces cuando me toca presentar algún culto en la iglesia y veo a muchas personas de brazos cruzados, siempre digo lo mismo. El Señor no se va a mover en la reunión si yo estoy de brazos cruzados. Si yo estoy esperando a que el Señor haga las cosas, no va a suceder nada. Yo tengo que mover el ambiente, yo tengo que levantar las manos, yo tengo que clamar a Dios. Y entonces la presencia de Dios desciende. Pero si yo estoy de brazos cruzados, esperando a que sucedan los milagros, esperando a que el Señor descienda, no va a pasar nada. Porque hemos hablado de qué? De que Dios es un caballero. Y si tú no quieres recibir al Señor, Él no va a entrar en tu vida. Tú le tienes que dar el permiso. Si yo estoy en la congregación y desde el primer minuto levanto mis manos, clamo a Dios, adoro a Dios, alabo a Dios, entonces la presencia de Dios desciende. Pero si estoy esperando a que sucedan cosas, no va a suceder nada. ¿Piensas lo mismo?
Nuestras buenas obras no tienen sentido si no tenemos el corazón agradecido con Dios. Si nuestra vida no está en sintonía con Dios, no van a suceder cosas. Todo lo que hacemos debe provenir siempre del amor de nuestro corazón, o de lo contrario, será despreciado. Solo cuando esas cosas sean correctas, Dios se deleita en nuestra adoración a Él. Un corazón roto solo puede provenir de una persona que se ha rendido a Dios. ¿Recuerdas que estos días hemos hablado del ciego de nacimiento, de esos padres? Y dejábamos un mensaje de que los padres amarais a vuestros hijos, de que los padres alentarais a vuestros hijos, le dierais palabras de ánimo y no los condenarais. También en ese pasaje del ciego de nacimiento dice que el ciego creyó en Jesús y lo adoró. ¿De qué me vale tener un encuentro con Jesús si no lo adoro, si no me postro? Un corazón roto solo puede provenir de una persona que se ha rendido, que se postra ante el Señor. Tenemos que destruir nuestra fuerte voluntad y permitir que Dios gobierne nuestros corazones. Tenemos que ser movidos por nuestros pecados y no permitirnos volvernos insensibles con respecto al mal en nuestros corazones. Necesitamos reconocer nuestros errores, hacer cambios, avanzar en nuestra relación con Dios. No dejes que la culpa nos coma hasta el punto de que no lo hagamos. Satanás quiere que nuestra culpa nos inmovilice. Satanás quiere que nos rindamos y no restauremos la relación con Dios. Pero Dios borrará nuestras transgresiones y va a continuar su amor inagotable. Todo esto cuando le confiesas tus pecados, como acabamos de leer en este Salmo 51. David confesó sus pecados, se humilló ante la presencia de Dios y nuestro Dios eterno le restauró. Acude a Él. ¿Has pecado? Reconoce, confiesa tus pecados a Dios y Él te va a restaurar, te lo aseguro.